¿Cómo están? Hola, sí, pero pues, nadie habla por acá, no sé qué pasa. Mm, Hola, sí, lo que pasa es que, qué pena, Dios los bendiga a todos. Lo que pasa es que ese grupo es 006 y bueno, no sé, estaba en otro lado, pero ya estoy acá. Confírmenme, por favor. Muy bien, Dios los bendiga a todos. ¿Cómo están? Profe, buenos días, ¿viene usted? Qué pena, muchachos. Lo que pasa es que ahí tengo un grupo en neuropsicología que dice también el grupo 006 y entonces seguramente, bueno, estaba ya en otro lugar. Qué pena. A ver, entonces me toca, voy a repetir todo porque, bueno, todo eso que dije ahorita, hace un momento no era. Me regreso un poco. Bueno, ya vimos esto del reforzamiento, del castigo y demás. Vamos a seguir con el tema del desarrollo del lenguaje y pensamiento. Es importante entonces tener en cuenta a estas alturas de la vida que lo hemos dicho, lo hemos recalcado sobre la disposición de los padres para escuchar la forma de comunicación del niño y atender sus pedidos. También hemos dicho que en Colombia, quien planifica la llegada de un niño o de una niña, pocas personas lo hacen. Entonces, tener en cuenta que para tener un niño, traer a alguien a este mundo, es un desgaste tanto económico, emocional, psicológico, de tiempo. O sea, que los chicos necesitan tiempo. Por eso es que no se recomienda que las personas de 37 años, no es que no puedan, sino es que lo tengan presente, porque es que los chicos demandan un desgaste de energía alto. Entonces, hemos dicho también que si los padres le hablan al niño, entre más le hablen, más rápido los chicos aprenderán a hablar y desarrollar su inteligencia, ¿no? Estamos hablando de los niños normofuncionales. El tema de leer los cuentos, de enseñar esos hábitos, de la asociación y habituación, de leer cuentos, cantar y bailar con los niños. Por ejemplo, en las culturas pasan cosas interesantes. Eh, en el, ¿Quién me le comparte este link, porfa, a los demás compañeros? Este link al grupo. Qué pena. Que me haga el favor. Muy bien. En las culturas, por ejemplo, en la costa, todo lo que es Atlántico, Cesar, eh, Bolívar, Magdalena, que son culturas muy parecidas. En, eh, Desde el viernes, por ejemplo, hay unos equipos de sonidos que son grandes, ya se le llaman pico o pickups. Y entonces los chicos, los más pequeños que mandan a hacer los mandados a las tiendas y estas cosas, crecemos con ese tema de la música. Entonces, en cada esquina, en cada cuadra, hay un equipo de sonido grande. Y entonces, siempre están personas bailando. Entonces, uno siempre está viendo y imitando esos comportamientos. Es una cosa que se desaparece, por ejemplo, en otras ciudades como Bogotá, Medellín, y que se mantienen en algunos barrios populares, por ejemplo, esas costumbres. Entonces, también en el Choco se ve mucho esta cultura del baile, entonces los chicos se estimulan, lo estimulan mucho, no es que usted no sirva para bailar, simplemente es que no estimularon esa parte. Bueno, es importante también permitirle al chico el tema de las relaciones de las palabras con los objetos, sobre la función, que ya lo hemos dicho, que juega a imitar, a decir palabras,
permitirle que repita las conductas y las aprendas. Eh, También es importante permitirle al niño expresar emociones, es decir, el enfado, el enojo, la ira, enseñarle que las emociones está bien expresarlas, porque además que eso sirve para hacer catarsis y descarga emocional, siempre y cuando no se le haga daño a la sociedad. Eso es importante enseñárselo a los niños. Es importante también, por ejemplo, en el tema de los duelos, que yo he visto mucho, cuando muere un familiar, eh, muchos familiares o personas cercanas dicen, ya no llores más, ya no hagas esto, ya cálmate, que no es el deber ser. El deber ser es que la persona, si quiere tirarse al piso, si quiere gritar, si quiere pegar contra la pared, palmadas y demás cosas, eh, está bien, porque ese es el tema del duelo, una descarga emocional que pasa desde la negación, rechazo, ira, indiferencia, eh, negociación, aprendizaje y aceptación. Entonces, hay que permitir a las personas esas descargas emocionales que son muy importantes. Sobre el tema de las actividades, por ejemplo, como el bañarse, vestirse y comer, que son actividades que generan la independencia y la funcionalidad de los chicos, pasa un fenómeno, y es que muchos padres, porque no tienen tiempo por esto y lo otro, ¿qué hacen? Bañan a los niños todo el tiempo, los visten todo el tiempo, le dan la comida en la boca, y esto lo que genera a largo plazo es un retraso tanto en el lenguaje y en el desarrollo, porque el hecho de masticar pues, tiene sus funciones relacionadas con las prácticas orales. Entonces, tiene su fundamento, ¿no? Y los papás y las mamás caimanas no dejan que el niño se desarrolle. Entonces, los niños de 4 años, enséñele a bañarse, cómo utilizar el jabón, cómo por cada parte utilizarlo. Luego que el niño lo haga solo, bueno, ya usted viene y lo complementa. También el tema del vestir, que el niño elija la ropa, no importa si es azul con rojo. Luego ya le va enseñando las combinaciones de los colores. También el comer, uno encuentra personas adultas que no saben comer, masticar, y son cosas que difícilmente se aprenden. Y son temas de casa. Siempre, como siempre, los papás tienen mucha justificación en las conductas de los niños, ¿no? De los hijos. Muy bien. Hemos hablado también de la importancia de la educación en los primeros años de vida, ¿verdad? Que debe ser a partir del juego, la exploración, la invención, imaginación y creación. ¿Eso qué quiere decir? Que en los primeros años la educación de los niños debe estar orientada hacia estos elementos. Eso no quiere decir que no se pueda hacer una educación formal. Sí se puede hacer una educación formal, enseñarle al niño a contar hasta 10, pero debe ser a partir de la exploración, del juego, ¿sí? Por ejemplo, un niño de 4 años, en algún momento, se dice que nosotros aprendemos el color rojo, es lo primero que aprendemos, primer color. Entonces el niño toma el 3, el rojo, y toma el verde o el amarillo uno. Entonces uno a ese 1 y 3 hace la técnica del condicionamiento, que es el encadenamiento. Entonces a ese uno le va a agregar el 2, que es un orden, y el 3, y comienza a enseñarle al niño esos elementos. O uno puede también hacer una técnica también del condicionamiento operante, que es la inducción situacional. Y es que uno, por ejemplo, hoy no va a trabajar con todos los juguetes, sino que va a trabajar con números. Induce al niño, que no tiene otra alternativa en el juego, y la exploración, que solamente es trabajar con esos números. A partir de esa inducción es que el niño inicia su proceso de aprendizaje, es decir, el niño no sufre con eso, sin que se convierta en algo formal. Es lo que quiero decir. Si queda claro esa parte, eso es importante. Sí, señor. Muy bien. Hablábamos, siempre hemos dicho que el tema del juego, ¿no? Que el juego, que el juego, que el juego, pero el juego tiene unas características, ¿no? Hay un juego funcional, de simulación, constructivo y de formas. Cada uno de estos juegos son elementos.
pasa algo en la actualidad, por ejemplo, que los famosos videojuegos, ya sea en tablets, computador, PlayStation, Xbox, los PSP, que son muy famosos hoy en día, y otras modalidades de juegos, tienen, por ejemplo, la categoría de juego funcional, el constructivo, el de simulación y los juegos formales con reglas en un solo paquete. ¿Y esto qué hace? Que se active mucho más rápido el circuito dopaminérgico. Entonces, ese neurotransmisor que es la dopamina, que es una catecolamina, lo que hace es que excita el sistema nervioso y el circuito de recompensa es más corto. Es decir, tú te puedes salir del juego, puedes hacer todo lo que puedas hacer en el juego, eh, digamos, en lo real lo puedes hacer a nivel simbólico en una web. ¿Qué pasa con esto? Que si entonces, como este juego tiene muchos de los otros juegos en uno solo, esto va a hacer que la liberación de dopamina sea mucho mayor, ¿sí? La gratificación, en otras palabras. ¿Esto qué va a hacer? Que los niños pequeños de 7 años, 6 años, 10 años, que los papás les permiten jugar más de una hora al día, entonces los chicos no van a querer hacer más nada sino estar metidos en la tablet o en el computador o en los juegos. Por eso es que se recomienda a los papás que solamente los niños hasta los 12 años solamente jueguen una hora al día como máximo, luego que terminen las funciones. No es que sea malo, que le va a quemar neuronas, no, no se trata de eso, se trata es que por el circuito de recompensa inmediata los chicos van a querer solamente jugar eso y no van a querer jugar más nada. Entonces eso se está perdiendo mucho hoy en día, entonces uno ve que a los chicos no les gusta realizar juegos como los juegos cambian de nombre de ciudades. Por ejemplo, en mis tiempos se le llamaba la lleva, el escondido, eh, el tema del trompo, de las canicas o boliches, volar cometas. Hay una cantidad de juegos que le colocaban a uno a estimular, no solo es la estimulación simbólica, porque también se hace en los juegos de Play, pero acá se estimula es la resolución del problema inmediata en el contexto real y la solución del problema. Entonces, eso hace que el CI manipulativo de las personas aumentaran mucho, cosa que en los juegos, en los juegos de estos de videojuegos no se da, porque la persona no tiene que soltar, amarrar, hacer varillas para hacer una cometa, cómo se hace, pegar, igual con los trompos, porque muchos hacíamos los trompos y esas cosas. Entonces, eso se está perdiendo. Entonces, la función del juego, más que todo a los 2 a 5 años, lo que termina desarrollando la estimulación de los sentidos, el uso de los músculos, ¿no? Porque es motor, el desarrollo de la coordinación, visión, movimiento, eh, el dominio sobre su propio cuerpo, la propiocepción y, lógicamente, la adquisición de todas las destrezas que se pueden tener. Entonces, aquí vamos a encontrar el juego funcional, que básicamente lo que implica son los movimientos musculares, todo lo que se automatiza, por ejemplo, y es repetitivo y es constante. Por ejemplo, jugar canicas o boliche, eso hace que todo ese tema se estimule. ¿Qué pasa con las mujeres y los hombres en ese tema? Que las mujeres, por lo generalmente, hay un tema filogenético y es que las mujeres juegan con muñecas y los hombres con carros. ¿Sí? Entonces, el niño jugando con el carro le coloca una cuerda o una pita, como quieran llamarle, y entonces el chico construye cosas, barreras, y entonces el niño va desarrollando ese sei manipulativo. Y la niña, como está jugando con las muñecas, lo que desarrolla es el sei verbal, o sea, más el tema del repertorio lingüístico, que no debería ser así, debería ser todo un complemento. Entonces, bueno, ya viene el tema del rol de que la niña la cocina y que el niño no hace nada en la casa, que son estereotipos que se están cambiando en estas nuevas masculinidades. Está el juego constructivo que implica básicamente ya se pasa del juego funcional, por ejemplo, es que el juego funcional, el cuerpo, está el cuerpo como primera herramienta del juego y entonces aquí en el juego funcional es importante enseñar a los chicos a bailar, danza, arte, cualquier otra cosa, pintar y todo. Y mientras que en el juego constructivo se pasa del cuerpo hacia afuera, ¿no? Se coloca la atención en los objetos y materiales.
que nos van a servir para ejecutar una acción o construir. Están los famosos juegos de arma a todos, los famosos juegos también de carro que se desarman, y hay otra, muchas cantidades de juegos como los rompecabezas y demás temas. Están los juegos de simulación, que ahora son los juegos de simulación de los videojuegos también, pero el tema del juego de simulación que se basa en la función simbólica. Ya hemos dicho que la función simbólica es la representación de un aspecto de la realidad a partir de la imaginación del chico. Bueno, entonces la función simbólica es muy interesante porque las personas desarrollan a partir de situaciones, de personas imaginarias, situaciones imaginarias, mucho la creatividad de la inteligencia. Y luego vienen los juegos formales con reglas, ¿sí? Por ejemplo, jugar, no sé cómo le llaman acá, el ponchado o la lleva, eso tiene sus reglas, ¿no? Que tienes que tomar el balón y pegar al compañero. El béisbol, el softball, el fútbol, tienen unas reglas y eso va regulando la conducta de los niños y por eso es que el lenguaje tiene esa función reguladora. Muy bien, entonces hay unas características de este juego y es que está el comportamiento desocupado, lo va a encontrar uno. Este es para los niños más chicos, más pequeñitos de 2 años. No es que el niño no esté jugando, pero el niño está jugando solo. Pareciera que no jugara. Y se enfoca más que todo a la observación directa. Todo lo está mirando con interés. El comportamiento observador es que los niños, a medida que van creciendo e incorporando las acciones en ese tema del significante significado, los niños observan a otros jugando, interactúan con los chicos, pero no están jugando con ellos. En el juego solitario independiente es que los niños hacen parte de un grupo de niños que están jugando, pero ellos están jugando solos, con juguetes comunes o no. Entonces, no se acercan a los otros, solamente que están allí, pareciera que se relacionaran, pero no lo están haciendo. Y es una de las cosas que uno debe enseñarle cuando está hablando de para el diagnóstico de espectro autista, que uno encuentra ese, no, pero se está, doctor, mire, pero está con nosotros niños jugando. No, él está dentro del grupo, pero no se está relacionando, que son objetos para tener en cuenta en el tema, por ejemplo, del autismo u otros fenómenos. El juego paralelo, que es que el niño es muy interesante porque es muy parecido al independiente, solo que en el juego independiente el niño no se acerca a los otros mucho y ya casi sí se relaciona con las demás personas. O sea, dentro de ese grupo juega lo que el niño quiera jugar. O sea, pueden estar jugando fútbol y el niño puede estar jugando fútbol y en ocasiones le pegará la pelota, pero no tiene en cuenta, digamos, las reglas del juego ni nada. El juego asociativo, cuando ya el niño comienza a iniciar el juego con otros, habla, interactúa con juguetes, pero no tiene metas comunes, ¿no? Entonces, el niño puede que haga las cosas bien por momentos, pero no hay comprensión todavía de la función del juego como tal. Que esto sí se da en el tema del juego complementario cooperativo, que ya aquí están los juegos organizados con las metas, división del trabajo y roles específicos, ¿no? Entonces, el lenguaje ya sabemos que es oral y lectoescrito. Esa es la forma en la que el lenguaje se puede evaluar. También el pensamiento se evalúa a través del lenguaje, no de otra forma, aunque hay algunas características que pudiera uno llevarlo a pensar sobre el pensamiento de la persona, pero para mayor seguridad el lenguaje se evalúa eh, a través de la expresión oral. Entonces, ya sabemos que el lenguaje es oral, el lecto escrito y es una forma de comunicación humana que nos permite a nosotros la expresión y la comprensión, ¿verdad? De esta manera hay un emisor y hay un receptor, uno que da una información y otro que la recibe. ¿Y qué se expresa acá en este caso? Se expresa las ideas, los pensamientos, los sentimientos y actividades. Según qué autores hemos visto, vimos ya a Noam Chomsky sobre el sistema de conocimiento innato, a Vygotsky, a Luria, a León Tiende lo vimos,
pero nos habla que el lenguaje es un instrumento cognitivo de interacción social. Son teorías muy parecidas. Piaget ya nos enseñó que el lenguaje es una forma particular de la función simbólica y nos enseña la diferencia entre los significantes y el significado, ¿no? También está Brunner, que nos habla sobre la representación simbólica de la experiencia. Muy bien. Y Ascuaga, que nos dice que el lenguaje es una función cerebral que se adquiere mediante el uso del aprendizaje. Eso es muy importante. Es una función superior. Muy bien. Entonces, hay unas teorías del lenguaje, y ya esto lo hemos visto, ¿verdad? El enfoque conductista de Skinner, que hablamos algo un poco. Por ejemplo, en los años 50, perdón, no, desde los años 50, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, se maneja el conductismo, el sistema educativo es basado en el conductismo, más que todo skinneriano, que es el operante o respondiente, y todo funciona ya sobre refuerzo y castigo, refuerzo y castigo. Tanto así que ellos implementaron el tema de la silla eléctrica y la inyección letal para los psicópatas, los violadores, las personas que cometen atentados terroristas, pero también las personas que eh, allá pasa un fenómeno muy extraño y es el fenómeno de la compulsión de quitar la vida a personas sin ninguna justificación. Entonces se mete en una discoteca una persona y mata una cantidad de personas porque por resentimiento, pero si uno mira la historia de ellos, los juegos que ellos tienen son para eso. En las películas también le hacen apología a ese delito, como acá en Colombia que le hacen apología al sicariato, a las mafias, al narcotráfico, con los famosos historias de Pablo Escobar, Rosario Tijera y demás, La Virgen del Sicario y muchas películas que hacen que se refuerce eso que ya está instaurado en la sociedad. Total que allá se utiliza el tema del castigo, por ejemplo, ese castigo positivo de la silla de inyección letal, porque ya saben que esas personas de estructura perversa, es decir, los que le quitan la vida a una cantidad de personas, homicidios colectivos, entonces eso que pasa, que la persona, ya saben que la persona no se va a recuperar nunca. Es una persona que es un violador sexual, como Garavito, que está en la ciudad de Valledupar, cuando salga, por más pastor que sea hoy en día, está por encima de la estructura psicológica, entonces la persona no va a inhibir el impulso todo el tiempo. La persona que sale a los 65 años va a buscar la oportunidad de, en algún momento, de abusar a otros niños. Entonces en Estados Unidos la tienen clara y saben que esas personas no se van a rehabilitar nunca y lo mejor es quitarle la vida, pero son sistemas de gobierno. Entonces, nada que hacer. Entonces, Skinner básicamente planteó que el aprendizaje del lenguaje se producía por simples mecanismos de condicionamiento, ¿no? Todo lo que implica el condicionamiento, sus leyes, y que los niños asocian las palabras a acciones, objetos o situaciones, aprendiendo respuestas verbales, vocabulario y gramática por condicionamiento operante. Mientras que Chomsky, que es una persona también que se destaca con Fernández Saussure, afirma que el lenguaje ya está en la mente de modo innato y que propone la existencia de un dispositivo innato para la adquisición del lenguaje que le llama él el LAD, capaz de recibir el input, o sea, que es la entrada de información lingüístico y a partir de él se derivan las reglas gramaticales universales. Muy bien. Entonces, para ir cerrando ya este tema de estos autores, que ya lo hemos dicho mucho, cuando nos hablen de Piaget nos vamos a hablar siempre del enfoque, que es el enfoque cognitivo, pero la teoría de Piaget se llama la teoría constructivista. Esa es la teoría de Piaget, que él clasifica el lenguaje en dos grupos, básicamente, el lenguaje egocéntrico y el lenguaje socializado, ¿no? Ya hemos hablado de lo que es el lenguaje egocéntrico y el socializado. Dentro del lenguaje egocéntrico se va a dar
una etapa que es la ecolalia, que hemos dicho, el tema del monólogo, la etapa del monólogo colectivo, que esas técnicas se utilizan mucho hoy en día, fueron tomadas para la televisión. Y en el lenguaje socializado está la información adaptada, la crítica, órdenes, ruegos y amenazas, comienzan a aparecer las preguntas y respuestas, y esto más que todo se da en el desarrollo de todos los estadios, ¿no? Esto no lo establece Piaget como tal, sino que son otros autores quienes en la lectura hacen esta descripción. Mientras que cuando hablamos de Vygotsky estamos hablando del enfoque sociocultural de Vygotsky. Esa es la teoría del sociocultural, ¿verdad? Entonces él afirma que el lenguaje infantil es inicialmente social y que dependerá mucho de la interacción de la madre e hijo. Luego lo extiende a las demás personas del núcleo familiar. Considera que el niño comenzará su expresión oral empleando unidades semánticas, que lo hemos visto acá, pero gracias a la influencia del entorno y de las personas que lo rodean, aprenderá a formar oraciones gramaticalmente correctas y eso implica, lógicamente, un desarrollo lingüístico y cognoscitivo. Para ir cerrando también sobre el tema del lenguaje y sus funciones, vamos a encontrar que el lenguaje cumple varias funciones de manera individual o colectiva, que también lo hemos dicho aquí en la clase. Digamos que aquí lo estamos agrupando, ¿no? Por edades de la fase 1, la fase 2, la fase 3, que la fase 1 va de 9 a 15 meses por lo generalmente, y el lenguaje tiene una función que es instrumental, reguladora, personal, imaginativa y heurística, o sea, ver un todo de manera general. Entonces, ese tema de la función reguladora del lenguaje es muy interesante porque es el problema de los chicos disociales, negativistas, desafiantes y los chicos, algunos chicos con TDAH, que no los regula el lenguaje del adulto. Y en la fase 2 que es 16 a 24 meses, está la función matética y macética, que está orientada básicamente con la didáctica. Es la forma como los niños aprenden la información. No es igual enseñar la información a un niño que a un adulto, son formas diferentes. Está la función pragmática y la función informativa, que son contenidos funciones del lenguaje, perdón. Y en la fase 3 que es de 24 meses en adelante, el lenguaje tiene unas funciones que es la función ideacional, es decir, cada objeto tiene una representación en la estructura mental del sujeto y eso tiene una función específica, es decir, la cuchara se utiliza de esta manera, el cepillo de dientes para esto, la peinilla o el cepillo del cabello tiene otra función, por ejemplo. La función textual, ¿sí? Orientada a lo que es todo el contexto, y la función interpersonal, que es orientada a la relación con las demás personas, que nos permite comunicarnos con otros. Entonces ya vimos esto, que sobre los componentes del lenguaje y sus dimensiones, que tiene una forma, que tiene un contenido y que tiene un uso. Siempre que uno habla de lenguaje, siempre habla de forma, contenido y uso. Siempre, forma, contenido y uso. También a nivel patológico tiene en cuenta esas características. Y eso lo vamos a ver también en la patología del lenguaje. Entonces acá en la forma encontramos que ya lo vimos, lo que es la fonética, que estudia la producción y la percepción de los sonidos del lenguaje, la palabra misma, la fonología, encargada del tema de la conciencia fonológica, versus el tema de los sonidos como unidades cementadas, ¿no? Ese tema de la fonología es muy importante porque recuerdan el ejemplo que habíamos dicho de eh, las personas mayores o los más grandecitos, o a veces no, que dicen, por decir jugo, dicen fugo, en vez de decir haya, dicen aiga, por ejemplo, y por más que uno les dice, les dice, no lo logran asociar porque existe un tema en la conciencia fonológica, ¿no? Entonces, para enseñar a las personas, por ejemplo, el tema del aiga con el haya, es importante también cómo se enseña, ¿no? Cómo se enseña la conciencia, por ejemplo, que en el aiga hay una H, hay una A y hay una vocal, I, que es la clave, I, aiga, AI es una vocal. Mientras que en el haya hay H, A y después no viene la I, sino que viene perdón, no viene una vocal, sino que hay una consonante. Y eso hace que el sonido sea diferente, ¿no? El tema del modo y punto articulatorio es diferente.
Es un tema largo ese. La morfología, que hemos visto también que son las unidades menores de las palabras, la sintaxis, que estudia la reestructuración, perdón, la estructuración lingüística compleja de las palabras, que todo lleva un orden, ¿no? Gramatical. El contenido, que está orientado más que todo a la semántica, ya hemos dicho que la semántica estudia el significado de las palabras, pero también estudia el repertorio lingüístico acerca de algo, ¿sí? Las concepciones generales del mundo, quiénes son los principales jugadores de Colombia, cómo se llama el Papa de la Iglesia Católica, cómo se llama tu alcalde, cómo se llama el presidente, quiénes son tus padres, cosas generales y los conocimientos específicos de una rama determinada. Y en el uso vamos a encontrar la pragmática, que estudia el lenguaje, más que todo el uso del lenguaje en elecciones lingüísticas, las interacciones sociales y el efecto de dichas lecciones, ¿no? Vamos a entonces entrar aquí al tema del lenguaje, de la relación del lenguaje y cerebro. Ustedes vieron ya procesos biológicos, ¿verdad? Lo vieron ya, ¿verdad? Hace rato. Chicos, Biológicos no, profe, procesos biológicos. psicológicos o psicobiológicos, no sé cómo se llama. No, en el momento hemos visto, relacionado con esto, hemos visto No, biología pero ¿en qué semestre? ¿En del qué cuerpo. semestre? Ajá, debieron verlo. Debieron verlo. ¿Por qué les digo esto? Porque yo espero que no esté, esto que voy a decir no lo esté hablando yo en chino, esto que voy a decir a continuación, que sea solamente un recorderis para ustedes. Bueno, muy bien. Entonces, en la relación del lenguaje, mucha motivación aquí y alerta, activar el biorritmo. Esta parte que está aquí, que es la cisura rolando, aquí está corta, pero la cisura rolando llega hasta acá más o menos. Esa cisura de Rolando o cisura central, esta que está aquí, divide el cerebro en dos porciones. Una porción anterior, todo esto que es el lóbulo frontal, y una porción posterior, que es todo esto. Viene siendo el lóbulo parietal, occipital y el lóbulo temporal, ¿verdad? Entonces, esa cisura de Rolando central, bueno, hay una diferencia entre cisura y surco. Las cisuras son profundas, ¿no? Entonces, es como si fuera un abismo. Cuando uno abre el cerebro es como si fuera un abismo. Las cisuras son más profundas. Por ejemplo, este es un surco que es mucho menos profundo. No estoy hablando de lo largo, sino de la profundidad, digamos, de la abertura. Esos son temas normales en el cerebro, las cisuras y los surcos. Ok, repito. La cisura de Rolando, o también central, que así se llama, divide el cerebro en dos porciones. Una porción anterior, que es el lóbulo frontal, y unas porciones posteriores, que está el lóbulo parietal, occipital y lóbulo temporal. Bueno, aquí encontramos un primer surco, que este es el surco precentral, este que está aquí. Precentral, porque está ante la cisura central, precentral. Entonces, la parte que está entre la cisura central o de Rolando y el surco precentral, esto que está aquí, este pedacito, es el área 4 o cortez motor primario. Según Bronman es el área 4, ¿no? Pero se llama cortez motor primario o corteza motora primaria. Aquí está encargado de los movimientos. Aquí está el homúnculo de Penfield o la proyección del homúnculo de Penfield, de qué parte del cuerpo debe mover. Aquí, gracias a esto, se ejecutan los actos motores. Este es el área primaria. Luego vamos a encontrar en este lóbulo frontal dos surcos, que este surco, que es un surco superior, y este es el surco inferior. Esos dos surcos dividen el cerebro, más que todo el lóbulo frontal, en tres porciones. Entonces, se me pierde el mouse. Entonces, lo divide en F1, que es esta, o circunvolución frontal superior, F2, que es la circunvolución frontal media, y F3, que es la circunvolución frontal inferior. Se llama también en abreviación
F1, F2 y F3, ¿no? Esa es una clasificación anatómico y funcional. Esa clasificación no la dio Brodmann. Brodmann no llegó hasta allá. Bueno, Brodmann sí nos habló del área 4, que es la primera, es la circunvolución primaria. Bueno, entonces esa es una división y aquí vamos a encontrar otras subdivisiones, por ejemplo, más o menos, porque esto no tiene divisiones, sino son cortes que hace el autor, que hace el experto, Brodmann, quien descubrió que la corteza psico de, del cerebro tiene unas funciones, por favor cerrar los micrófonos, tiene unas estructuras o unas capas granulares diferentes, son no lo mismo las áreas primarias que las áreas secundarias. Voy para el baño, tu mamá está allá, mamá, va a pasar mi tinto, mamá, va a pasar mi tinto. Por favor, cierren los micrófonos, chicos. Bueno, entonces queda clara esa primera partecita para comenzar a explicarla, eso mismo, ¿no? Las otras estructuras del lóbulo frontal. Sí, profe. Sí. Muy bien. Entonces, aquí vamos a encontrar otras estructuras que nos regala también Brodmann y también los expertos en neuroanatomía. Y es un tema muy interesante. Vamos a encontrar, bueno, repito, estos cortes no los tiene el cerebro, son simbólicos por el tema de las capas, ¿no? De la corteza, o la psicocorteza. Bueno, aquí más o menos iría el área 8, más o menos esta sería el área 8, que es un área premotora y aquí iría el área 6 hasta acá. Área 6, todo sería todo eso, y el área 8 sería todo esto. Son áreas premotoras, tienen funciones motoras, lógicamente. ¿Cuál es la función de estas dos áreas? Establecer cuál es el plan motor mejor para ejecutar una acción. Aquí se escoge el plan motor más eficiente que pasa al área 4 a ejecutar. Entonces, por ejemplo, el área 8, que es un área premotora, igual que la 6, tiene funciones, por ejemplo, en la planificación de los movimientos oculares, por ejemplo. Y el área 6 es el cortés eh, premotor, así se le llama según Brodmann. Bueno, eso es con el área 8 y el área 6. Acá hay una área, por acá está el número 9. Por acá estaría el número 10, sería todo esto, el número 10, todo esto. El área 9 es el área dorsolateral frontal. El área 10 es el área polar, porque está en la parte polar. Aquí estaría el área 11, que es un área orbital, que aquí, arribita del área 11 está el área 47, que tiene funciones orbitales. Y por aquí estaría el área 47, perdón, 46 junto al área 9, área 46 junto al 9, también tiene el nombre que es corteza prefrontal dorsolateral. Lo que cambia, se invierten los nombres, pero es casi igual. ¿Por qué? Porque tiene las mismas funciones que son de la planificación, de la metamemoria y otras habilidades que se conoce como el síndrome, si se genera una alteración, se conoce como síndrome disejecutivo. Y ese es el famoso caso aquí del famoso paciente de Phineas Gage, que quien quiera lo puede analizar. Y tenemos aquí entonces dos estructuras muy importantes, que es el área 44 y 45. Tenemos aquí el paro precular y triangular, o precularis, también se le llama así. Y estas áreas juntas, 44 y 45, se conoce como el área de Broca. Por aquí hay una estructura arribita que también se conoce como el lenguaje escrito de Exner. Pero este 44 y 45, par triangularis y opercularis,
44 y 45 se conoce como área de Broca y es el encargado de la producción del lenguaje. ¿Sí? Entonces, una lesión en esa área le va a generar una afasia, ¿no? Es muy diferente la persona, a las personas que son sordas, que es que la persona tiene un problema en el oído, ¿no? Puede ser en el oído interno, porque la función del oído es convertir el sonido, las ondas sonoras, en ondas químicas y eléctricas, por el potencial de acción de la membrana. Eso se convierte en sonido. El sonido se convierte en químico y eléctrico por los huesecillos que dan esa función, el oído medio, y entonces usted reconoce el sonido perfectamente, pero eso es un milagro. Eso es otra cosa, ¿no? Ya las lesiones son diferentes. Pero en la articulación del lenguaje, por ejemplo, se pueden dañar las cuerdas vocales o la faringe, todos los sistemas que se necesitan sin que exista una afasia. Más que todos los chicos que no aprenden a hablar. No puedes hablar de afasia en los niños, se habla de disfasia, ¿sí? Pero no puedes hablar de afasia porque afasia es cuando se ha aprendido el lenguaje en su totalidad, ¿sí? En los niños no se puede hablar de este fenómeno si no es dificultad, disfasia, dificultad. Y en el adulto da afasia porque se pierde esa función. Bueno, esa área de Broca se complementa con otra área que está acá, que es esta área, toda esta región que está aquí, todo esto que está aquí, que este es el área 22 de Brodmann, que es el área, la famosa área de Wernicke, que en su parte posterior está orientada a la comprensión del lenguaje. Esta área es una área heteromodal, tiene muchas funciones. Esta área, toda esta área de Wernicke se comunica con el área de Broca por un fascículo longitudinal que se llama fascículo arcuatum o arqueado. Por aquí, ahorita lo vamos a ver en otra imagen, se comunica. Hay expertos que dicen que no se comunica directamente con el área de Broca, pero sino con áreas cercanas, bueno, adyacentes. Si se genera una lesión en esta área 44-45, se va a producir lógicamente una fase de Broca, una fase motora o de expresión, que así se le conoce. En unos libros aparece con un nombre y en otros con otros. Y se le produce una lesión acá, más que todo en esta área posterior o en esta área, se va a producir una fase de comprensión o de Wernicke, o sensorial también le llaman. Si se produce una lesión en el fascículo arcuato o arqueado, se va a producir una fase de conducción, es decir, problemas en la articulación y problemas en la expresión. Bueno, aquí tenemos otras áreas importantes, por ejemplo, esta partecita superior de este círculo, lo superior, o sea, la parte más superior, pero no esta que se sale acá, sino esta que está acá, es el área 41 y esta que estaría acá abajo sería el área 42, que tiene funciones de reconocimiento tonotópico de los sonidos, es decir, los tonos, diferentes tonos. Se dice que cuando nosotros nacemos, reconocemos todos los sonidos en los experimentos que se han hecho, el niño es capaz de percibir todos los sonidos y luego por la poda neuronal o la apoptosis es donde se hace esa tala que es normal y se dejan solamente las células especializadas, las neuronas, las neuroglías, las astroglías, las células ependimarias y demás, los astrocitos, quedan la mitad, casi solamente la mitad de las células del cerebro. Bueno, aquí también tenemos otras áreas, por aquí tenemos aquí la circunvolución temporal media, aquí ven este circulito, la media, que es el área 20 según Brodmann. Por aquí tenemos la circunvolución temporal inferior, que es el área 21. Por aquí tendríamos el área temporal occipital, temporoccipital, que tiene funciones auditivas y visuales por su cercanía al lóbulo occipital. Y por acá tenemos un pedacito, por aquí tenemos el área 38, que es temporopolar. Y acá tenemos el lóbulo occipital, el famoso lóbulo occipital que tiene funciones. Aquí, esta es la cisura calcarina, que también es una cisura muy amplia. Y aquí también hay una división simbólica, es decir, eso no existe, sino que lo hace, no es que no exista, sino es que no existen esas divisiones que uno las puede ver en el cerebro, sino que son cortes simbólicos según la capa que estableció Brodmann. Entonces por aquí, se me fue el mouse, por aquí tenemos el área 17, por ejemplo,
que será el área visual primaria, donde nosotros reconocemos los estímulos visuales. Es decir, nosotros observamos las imágenes al revés, pero gracias a esta área 17, este pedacito, se puede ver la imagen bien, no se ve al revés ni por allá. Por aquí tenemos el área 18, que es área secundaria, y por acá tenemos el área 19, que es todo esto. Son áreas de asociación secundaria del lóbulo occipital. Si hay un daño en esta área, se produce una agnosia visual. Y aquí tenemos un área que es el área, todo esto sería el área 39, que es el área angular, que recibe información del lóbulo occipital, lóbulo parietal y lóbulo temporal. Es el área terciaria para los lóbulos. Y por acá tenemos todo esto acá, el área supramarginal o 40, que es donde existen las fallas relacionadas con los chicos que tienen trastorno de aprendizaje. Y en el lóbulo parietal, que es este que está aquí, ya sabemos que esta es la cisura Rolando, este es el surco postcentral porque está después de la cisura Rolando, y esta estructura que está aquí se llama área 312. Aquí están los músculos de Penfield, pero sensitivo, ¿no? Sensitivo. Aquí estaría el área 5, que sería más o menos pequeñita, y esto sería el área, lo demás sería el área 7, que tiene funciones tanto visuales como somestésicas. Se llama corteza postmotor según Bronman. Esas son las principales áreas de este corte lateral. Muy bien. Esto que ven aquí, que se me había olvidado decirle, esta es la cisura de Silvio, es una cisura profunda. Si uno abre esto con una espátula, dentro encuentra el lóbulo de la ínsula, que está el área 12, 13, 14, 15. Tiene funciones también semánticas y de comprensión del lenguaje. Muy bien. Entonces, a modo simplificado, tenemos aquí el área de Broca, ¿verdad? Que es el área 44 y 45. Tenemos aquí el área de Warning, pero ya sabemos que es todo esto, el área de Warning, no solamente eso, sino es todo esto. Y este es el fascículo arqueado o arcuato, aparece en algunos libros, así. Y aquí tenemos, digamos, un dibujo muy clásico de Brougham de las funciones, ¿no? Ya les dije que el área 4, esta es la cisura central, sería esta. Este es el surco precentral. Este es el área 4, ¿no? El área 6, con la 8 que es premotora, aunque estas tres son motoras. El área 9, ¿sí? Junto con el 46, forman todo lo que viene siendo los síndromes ejecutivos específicos. Dicen los expertos que estas son las lesiones en esta área, obedecen al síndrome disecutivo específico y los demás son variaciones. El área 10, que es la frontopolar, 45 y 44 de Brougham, el área de Broca, la 47 y 11, que están en este color porque son áreas orbitales que tienen funciones relacionadas con el sistema límbico, de las emociones y demás. Tenemos aquí el área 312, que es la corteza primaria sensorial, está el músculo sensitivo, el área 5, que es muy pequeña, el área 7, el área 40, que es la supramarginal, la 39, que es la angular, tenemos la 19, que es asociativa, la 18, que es visual, la 17, que es primaria, la 41, que es primaria, la 42 también. Aquí tenemos el área gustativa, que es la 43. Miren todo el área de Wernicke, que es muy extensa. La circunvolución temporal media, que es la 21, la inferior, que es la 20, la 37, que es la temporo-occipital, y lógicamente la 38, que es la polar temporal. Son las divisiones básicas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, algunos temas de las circunvoluciones. Pero ya sabemos que la 20 es la circunvolución temporal inferior. Miren que aquí se aprecia. Miren que tiene como diferentes formas el tema del cerebro porque eso lo descubrió Brougham, que tiene diferentes capas, no diferentes. Una es más lisa, otra es más rugosa y así. Este es un corte lateral, este es un corte sagital, es decir, como si usted le partieran la cabeza por la mitad, ¿no? Entonces aprecia aquí el corte lateral y este aquí se ve el área, esta misma área 20 que se ve en el corte lateral, acá en el sagital se ve un poco más pronunciado. Todo esto es el sistema límbico, todo esto que está acá. Aquí estaría el hipotálamo, perdón, el tálamo,
aquí estaría el hipotálamo, aquí estaría todo lo que es el hipocampo, aquí estaría el unco del hipocampo, en el corte de la amígdala. Este es el cuerpo calloso, aquí se ve el cuerpo calloso en esto negro, el ventrículo lateral, aquí se ve el piso del tercer ventrículo de Luca y Mayendi, y por aquí iría el cuarto piso del ventrículo. Bueno, el 21, bueno, esa área 20 se ocupa de la representación de alto nivel de los objetos. El área 21, que es la circunvolución temporal media, está acá. El área 20 sería esta. El área 20 es esta, el área que tiene funciones sobre el procesamiento del lenguaje y la audición. Y ya sabemos que el área de Wernicke es esta, ¿verdad? Que es la 22. Este sería el área, esta que está arribita, clarita, es el área 41 y esta más negrita sería el área 42. Y tenemos aquí el área 37. Miren, por ejemplo, que el área 21 nos observa acá a nivel sagital. Y el área 37, miren que se aprecia acá, que es la temporal-occipital, temporal y occipital. Muy fácil de aprender. Y se encarga de la integración multimodal, de la ordenación elevada de objetos y del reconocimiento facial. Y en el corte sagital se observa acá. Por ejemplo, aquí miren que esta es la cisura calcarina. Aquí se aprecia mucho más que en el corte. Acá solamente se aprecia un poquito en el corte lateral. Acá se aprecia más. Y lo que está al lado de esto, no lo que está oscuro, sino lo que está al lado de esto, que más clarito sería el área 17. Y ya la que está al lado sería el área 18. Y lo que estaría de este lado, que está más claro y también acá, sería el área 19. Para tener en cuenta. Área 41 y 42 se encarga de procesar la información auditiva temprana, organización tonotópica de neuronas organizadas por tonos de frecuencia. Entonces este es el área 41 y esto que está negrito aquí es la 42. El área de Wernicke, que se nutre mucho del área 39 y 44, es decir, esta área 39, esto que está aquí, 39, todo esto, y el área 40, que es todo esto, que es la supramarginal, tiene funciones sobre revisar el procesamiento del lenguaje recibido, ¿no? Su complejidad. Hay otras áreas, la corteza olfatoria, que es la 28 y 34, que se aprecia en este corte sagital. Aquí está la clasificación de todas las áreas de Bronman, o sea, las básicas, porque ya esto cambió ahí en la 4 y 4A, 4B, 4C, 4D, 4, hasta la 4F. Por ejemplo, miren que el área 9, por ejemplo, 9 se llama corte dorsolateral prefrontal, y el área 46 se llama corte prefrontal dorsolateral, o sea, se invierte el nombre, por ejemplo, porque tienen las mismas funciones. Ok, entonces este cuadrito que está aquí, que es de lenguaje, entonces, entonces para tener en cuenta con relación al lenguaje que el área 1, que es la corteza prefrontal viene siendo todo esto que vimos, todo esto, es la corteza prefrontal. Del 9, 10, 46, 45, 44, 47, 11, todo eso es la corteza prefrontal, que es lo que nos diferencia de los animales y es lo último en evolución filogenética. Entonces, aquí se da la intención ejecutiva del lenguaje, ¿no? La intención. Y esa información pasa aquí al área 2, que el área 2 viene siendo el área de Broca. Pero al mismo tiempo que esa información pasa acá de la vía ejecutiva, aquí al área de Broca, esa área se proyecta acá al área 3, que es el número 3, pero no es el área 3, es el área 4, donde están los músculos de Penfield, que se genera el movimiento del lenguaje. Lógicamente tiene que pasar acá al plan motor, que es el área 6 y 8. Luego pasa aquí al homúnculo de Penfield donde se produce el lenguaje. Sin embargo, eso no es así, o sea, tan fácil porque esto está pasando, esta relación está pasando y también está pasando otra relación. Está pasando otro fenómeno acá y es que en el área 41 y 42, que esté en el número 4, la información también se está procesando, la información también se procesa en el área de Wernicke y esa información también pasa acá al área 6, que es el área 40, ¿sí? Y es el área supramarginal, y pasa la información al área 3, que es el área 4, donde se produce el tema de los movimientos. Entonces, todo esto siempre va orientado al área 3.
Y el área 7, que es todo el lóbulo occipital, ¿sí? Donde se reconocen los estímulos visuales. Esto es importante. Pasa también al 6, todo esto pasa inmediatamente al 6, mientras esto va pasando, y todo esto se ejecuta de una forma ordenada y se genera lo que es el movimiento del lenguaje, ¿no? Es un tema automático casi que instantáneo, pero que cuando la persona sufre una lesión, se observa mucho, por ejemplo, que enseguida, por ejemplo, el pensamiento y lenguaje, en cuanto a la braillesíquia y la braille son alteraciones gravísimas. Se puede observar claramente. Entonces ya sabemos que en el pensamiento y lenguaje hay una entrada, que es el input, que es la entrada de información. Aquí se percibe, se escucha, se reconoce, se toca. Hay un modelo de Adam Bagley y de Tulvin, no recuerdo quién de los dos es, que a este fenómeno de entrada le llama agenda, eh, perdón, le llama bucle fonoarticulatorio, a este fenómeno de entrada. Y a este de elaboración le llama ejecutivo central, donde se da la elaboración y aquí se compara, asocia, aplica, categoriza, relata, organiza, resume, generaliza, transfiere, juzga y refiere, se critica la información, es decir, se hace algo con la información. Y el input o salida, que sería la agenda visoespacial, acá se toca, se asiente, se acuerda, se describe de forma, logra lo escrito, se reporta, se relata, se compara, se responde, se saca la información del lenguaje. Entonces, ¿cómo se evalúa el lenguaje? La forma de evaluar el lenguaje y pensamiento, el lenguaje, perdón, se evalúa a través del pensamiento, vuelvo, insisto, aunque hay algunas conductas que lo pueden llevar a uno a pensar sobre el tema del lenguaje, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante evaluar el lenguaje, más que todo en los niños? Porque eso nos permite tener una base del funcionamiento lingüístico, identificar cómo se articulan los diferentes niveles de lenguajes, con el fin de establecer el nivel evolutivo de la conducta lingüística del niño y escribir la naturaleza del problema, ¿no? Entonces, ¿qué se debe evaluar? La forma, el contenido, el uso y todo lo que implica en la forma de fonología, morfología, sintaxis, eh, el contenido de la semántica, el uso de la pragmática. Acá todo esto se traduce en la metalingüística, lo que es la conciencia fonológica. ¿Sí? Por ejemplo, los chicos que tienen trastornos de la escritura, que se conoce también en neuropsicología como disgrafia, eh, se confunden la B con la D, por ejemplo. Entonces la profe le coloca la plana al niño, no, la B en un lado y la D en otro. O sea, no es culpa de la profe porque no es su formación, pero la rehabilitación no es así. O sea, debes enseñar al niño más que todo la orientación espacial, derecha, izquierda, abajo, arriba, con su propio cuerpo, ¿no? Colocarle una venda además y que lo haga súper rápido, automático. Luego que aprenda eso, luego se coloca utilizando la ley de las gestalt, el círculo con punticos para que el niño lo coloque y luego que haga eso, sí le va a decir, a ese circulito le vas a colocar un palito a la derecha o a la izquierda. Entonces ya ahí sí se va la formación con la comprensión de la B y la D sobre la conciencia fonológica, que una suena diferente y la otra de otra manera. Eso es un rollo la rehabilitación, eso es otra cosa. Las funciones psicológicas superiores, el FPS, relacionadas con el lenguaje, las paredes orofaciales, o sea, que el niño silbe, que el niño grite, que el niño infle sus cachetes, sople, pite, y la percepción auditiva que siempre se debe evaluar. ¿Cómo se evalúa el tema del lenguaje? Con test estandarizado, la observación de la conducta lingüística, lógicamente, y esto es clínica. O sea, debe tener los conceptos para poder evaluar y las pruebas no estandarizadas. Y eso, hasta aquí terminamos esta clase de el lenguaje y vamos a iniciar entonces inmediatamente con los trastornos del lenguaje, la semiología psiquiátrica del lenguaje.
Insisto, esto debe repasarse porque si no se olvida mucho. Vamos a hablar también un poco de la fascia y eso, pero muy, muy superficial. ¿Por qué? Porque esto no es una clase de neuropsicología. Muy bien. Entonces, ya habíamos dicho en la clase que el hemisferio derecho con relación al lenguaje está encargado de la prosodia, la pérdida del sentido figurativo, los aspectos emocionales, la alteración en la fluidez y los trastornos lectoescritores o lectoescritos. Dentro de la patología del lenguaje, entonces, vamos a encontrar unos trastornos, que esto lo vamos a ver más adelante, lo que es la disfemia, la disartria, la disfonía, las afasias. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, insisto, cuando hablamos de afasia, siempre que hablemos de afasia, A significa sin, ¿verdad? Sin lenguaje, para tenerlo en cuenta. Insisto, no se puede hablar de afasia en un niño. Nunca. No se puede hablar de afasia en un niño porque estaríamos cometiendo un error grande, muy grande. La disfonía, que es un trastorno más o menos que se caracteriza por la pérdida del timbre de voz, eso es lo que pasa. Y eso básicamente ocurre más que todo cuando el niño está en el tema de la adolescencia, que el timbre cambia, ese también se pierde. Hay niños que cantan de pronto, niñas que cantan muy hermoso y cuando llegan a la adolescencia, por el tema de la muda que se llama, pierden ese tono de voz bonito que tenían. Entonces el proceso de la disfonía que puede generarse por diferentes patologías, como los pólipos o edemas en las cuerdas vocales. No la pasan nada bien los chicos que tienen esta alteración, que es un tema bastante complejo, ¿no? Entonces, la disartria, por ejemplo, que también es dificultad que se da más que todo en los chicos, y es que las personas pareciera que estuvieran como embriagadas, borrachas, para entenderlo mayor coloquialmente, y es que la persona tiene básicamente aquí, hay un problema que hay una debilidad en el tema de todos los músculos que producen el lenguaje, ¿no? Todo lo que es el habla. Entonces, las personas hablan de forma lenta y no se les entiende nada, o sea, hay una confusión total. Por eso digo que son personas como si estuvieran embriagadas. Así me lo aprendí y nunca más se me ha olvidado este tema de la disartria. Y la disfemia, que la disfemia tiene muchas clasificaciones. El caso más famoso que tenemos en Colombia es de Jaime Rodríguez. La disfemia no se cura, ¿sí? Que se conoce como tartamudez, pero ese concepto está mal utilizado. Usted no le va a llamar más tartamudo, usted le va a decir disfémico, tiene disfemia, ¿verdad? Que básicamente la disfemia es un problema en la producción del lenguaje normal, ¿sí? El lenguaje oral normal. Cuando la persona habla, básicamente se frena en la fluidez normal del lenguaje y lógicamente la continuidad de las palabras. Entonces la persona se frena. Que quiero jugar fútbol, por ejemplo. Es, y dentro de la dislalia, que es una patología muy común en los niños, encontramos la clasificación de rotacismo, landacismo y sigmacismo. Rotacismo, ya dijimos aquí en este curso que la letra R, más que todo para los colombianos, es la más difícil de aprender. A veces toca enseñar punto y modo articulatorio. Y si son buenos papás, eso también tiene que ver con el nivel educativo. Si los papás buscan ayuda profesional inmediatamente, esto se corrige. Pero si los papás son unos papás permisivos, con poca educación, entonces los chicos en las universidades, en el bachillerato, llegan con esta tema de rotación, te dicen, por decir carro, te dicen carro, perro. Entonces, este es un tema que afecta la autoestima de la persona, todos los autos, autoconceptos, autovalor. Entonces,
que puede mejorar, ¿no? Aunque la persona está adulta, puede mejorar por el tema de la conciencia fonológica, pero tiene que recibir tratamiento. A veces no mejora, a veces sí. Toca mirar cada caso. Entonces, siempre que hablen de rotación, miren que es muy fácil aprender por la R, R o R, que es aprende el tema de la letra, todo lo que sea con la letra R, perro, carro, todo. Cerro, tren, ferrocarril, por ejemplo. Y el antaxismo, que no es muy común, es que los chicos o las chicas tienen problemas para pronunciar la letra L. Y el sigmacismo, que también es muy fácil, que es el problema de pronunciar la letra S. Este también sí se ve mucho en Colombia, que hablan como si fueran españoles, pero eso es otro problema. Muy bien. Ahora si entramos en materia, vamos a ver los trastornos de origen psicológico. Bueno, esto es, eh, estamos con el lenguaje, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, mucho cuidado, esto debe aprenderse de memoria, muchachos, se debe practicar y practicar. Así como el médico se aprende los medicamentos de memoria y las estructuras del cuerpo, y esto también debe aprenderse de memoria porque esta es la base de todo psicólogo. Psicólogo que no maneje semiología psiquiátrica es psicólogo porque tiene el cartón. Por ejemplo, pasa un tema en psicología y con el psicoanálisis, que los estudiantes de psicología o los psicólogos, las personas que estudian psicología a veces lo estudian por tener un cartón, pero si uno les mira y les evalúa la profundidad del conocimiento, no son psicólogos porque no hay un supuesto saber, no hay un sujeto supuesto saber, por ejemplo. Mientras que las personas que estudian psicoanálisis, que se crean en grupos de formación, estudian psicoanálisis por pasión, ¿no? Todos les gusta. Entonces no hay psicoanalista malo, no hay, porque todos les apasiona, todos tienen que leer mucho y todo ese tema de congregarse y todo el tema. Pero en psicología, como es un tema universitario, entonces uno encuentra muchos psicólogos con muchos vacíos. Pero no es que la universidad sea mala, sino que el estudiante se queda con lo que dice el profesor y se queda con la clase y nunca más repasa. Pero esto es, si no se practica, por ejemplo, todo lo que hemos visto se va a olvidar y después vienen los problemas que no saben hacer, viene el paciente y entonces comienzan a hablar con el paciente como si fuera, como hablaría el pastor, el padre, cualquier persona, la amiga. Entonces, si uno va al psicólogo para que le diga lo mismo que le dice la amiga, eso no tiene sentido, ¿no? Estudiar 5 años no tiene fundamento. Bueno, trastorno de origen psicológico. Vamos a encontrar en los trastornos de origen psicológico la taquilalia o la logorrea. Taqui es aumento. Siempre que veamos el prefijo taqui es aumento. ¿Aumento de qué? Del ritmo del lenguaje. Es decir, está acelerado. La taquilalia o la logorrea, que la persona habla muy rápido, ¿sí? Pero, por ejemplo, la persona de la costa tenemos tendencia a la taquilalia, que hablamos muy rápido, pero no es taquilalia, sino la taquilalia es cuando la persona no se le comprende lo que dice. Entonces, es el aumento del ritmo en el cual se da el lenguaje de manera muy rápida y no se le entiende al paciente. Entonces, es muy patognomónico de los cuadros de eh, el consumo de sustancias psicoactivas y algunos cuadros esquizofrénicos, la taquilalia. También es patognomónico de los cuadros de bipolares, más que todo en el episodio maníaco. Esto toca aprender solo de memoria porque esto se olvida. Entonces, por ejemplo, yo me di cuenta con los compañeros de la oficina, no de la universidad, sino de lo de la agencia para la reincorporación, que toca entregar informes y todas cosas. Entonces, cuando llegan esos últimos días, entonces uno les dice, uno, por ejemplo, hemos dicho cosas como que nos hemos dado cuenta que casi todos estamos maníacos, se han dado cuenta, estamos taquilálicos, ¿no? Estamos como acelerados, que no se le entiende qué es lo que dice. Entonces, es chévere analizar esas cosas en los grupos. Ahora, punto para aclarar, todos tenemos un punto de cada cosita. O sea, en el momento que usted tiene taquilalia, bradilalia, musitación, soliloquia, ecolalia, coprolalia, pero ¿qué es lo que lo hace la patología? La frecuencia y la intensidad. O sea, que demore un tiempo prolongado, por ejemplo, que sea frecuente, 6 meses, 3 meses, que uno diga, epa, aquí pasa algo. O sea, se está repitiendo la taquilalia, aquí pasa algo
con esta persona. Entonces, eso nos ayuda sin duda a comprender el lenguaje. Es una cosa muy impresionante. Muy bien. Entonces, aquí en los trastornos de origen psicológico tenemos la taquilalia, ¿sí? Es el aumento del repertorio lingüístico que no se le comprende a la persona, o la logorrea, que habla mucho, habla mucho, habla mucho, habla mucho, habla mucho. La bradilalia, entonces taqui es aumento, ¿sí? Taqui aumento, bradi es disminución. Entonces, ya sabemos que bradi es aumento, entonces bradi es disminución, entonces es la disminución de el curso del lenguaje sobre el repertorio lingüístico, ¿no? Entonces la persona va a tener disminución en la velocidad del lenguaje. La bradilalia. Hay disminución del lenguaje. Entonces la persona habla así. Bradilalia. Lo que pasa. ¿Cómo te fue, mi hermano? ¿Cómo está todo? No, bien. Ahí. ¿Y cómo está todo? Te responde después a los segundos. Más o menos. Es patrón mnemónico de los cuadros de, por ejemplo, los chicos con síndrome de Down, discapacidad intelectual y algunas enfermedades neurodegenerativas. Los pacientes con afasia tienen que atender braquilalia. Los pacientes con depresión tienden a tener braquilalia. Entonces, ya yo sé que un paciente depresivo tiene braquilalia. Entonces, es la disminución del repertorio lingüístico. La persona habla así, no, bien, aquí todo. Ay, no, no quiero hacer. Sí, que le pide como permiso al cuerpo para hablar. Esa es la braquilalia. Yo digo, epa, yo enseguida digo, signo, si está normofuncionalmente bien, fenotípicamente bien, signo patognomónico para depresión, enseguida. Entonces, por eso es importante la semiología, aprender semiología psiquiátrica, y eso se debe aprender de memoria. La verbigeración o la verborrea, que la persona repite las palabras y frases sin tener en cuenta su significación. La verborrea es una persona que habla mucho, más que todo se ven los políticos, tiene mucha verborrea, habla, 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 habla. Pero aquí sí se le entiende a la persona qué es lo que dice. Solo que cuando tú le preguntas, y eso pasa con muchos profesionales de psicología, que hablan, dice, no, sí, la metacognición, el automonitoreo. Disculpa, ¿qué es la metacognición? No, no sé. O sea, no tienen, repiten palabras sin tener el sentido de su significado. Pasa mucho eso. Cuarto, el mutismo. En, en semiología se llama mutismo. En el DSM-5 se llama mutismo selectivo, que es un trastorno patognomónico de los cuadros de esquizofrenia, más que todo catatónica, ¿sí? En los cuadros de violaciones, de lo que es el abuso sexual en los menores. El estrés postraumático también es un cuadro muy patognomónico cuando la persona tiene poca habilidad de afrontamiento, pero más que todo se ven los temas de abuso sexual en los niños, se ve el mutismo. Entonces yo no sabe, para aquí pasa algo, aquí hay un tema, y también se ve el mutismo en algunos cuadros demenciales. Entonces, ¿el mutismo qué es? Inhibición voluntaria del lenguaje, o sea, voluntaria, porque no es que la persona no pueda hablar, insisto, la persona habla normalmente, pero decide no hablar. También se ve en los cuadros más patológicos de la depresión. Por ejemplo, estamos hablando de la anedonia y la distimia, que son cuadros más patológicos. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Grupo, ¿vamos bien? Sí, sí, profe. Profe, pero Insisto, puedo hablar un poquito más despacio. sí, insisto, esto tienen que repasarlo, muchachos, porque esto se olvida, lo que entra en desuso se olvida. La musitación y la soliloquia son dos conceptos que tienen que confundirse. Yo he visto profesionales en la clínica confundir estos términos. Eso es inaudito que una persona que ya sea profesional esté confundiendo los términos semiológicos. Eso no tiene presentación. Hace quedar mal a todo el gremio enseguida. ¿Sí? La musitación es cuando la persona no produce sonido, y si produce algo de sonido es algo incomprensible que solo lo entiende él. Musita. Uno no le entiende qué dice. Si le entiende, no es musitación, es soliloquia. ¿Okay?
que es un lenguaje nada más comprensible para él. Pasa mucho en las pacientes geriátricos, en las abuelitas, tienen esa tendencia a musitar. Ya dijimos que es una característica en algún momento de los niños. La musitación es muy patognomónico de los cuadros de esquizofrenia o intoxicaciones por sustancias psicoactivas. Entonces, la persona no emite sonido, aclaro, no emite sonido, solo musita, algo que solamente es comprensible para él, pero no hay un sonido, no hay sonido. Mientras que en la soli, que de solo, loquia de loco, la persona ya no sabe eso, ya sabe que es patognomónico de los cuadros de esquizofrenia. Y es patognomónico de los habitantes de la calle también, que tienen esta característica. ¿Por qué? Porque los pacientes que consumen mucha sustancia psicoactiva terminan generándole un daño disejecutivo, entonces se pierde la función reguladora del lenguaje. Entonces la persona habla solo. ¿Cuántos nosotros, por ejemplo, no hablamos solo en momentos, ay, que termina la clase y de pronto se queda, ay, ahora me toca entregar este trabajo, ay, no, pero ese profe sí es intenso, ay, no, pero ahora compañera me toca enviar esto? O sea, habla solo. Insisto, tener unos síntomas de estos temas no es que usted ya, ay no, ya yo estoy patológica. No, no, no. Eso es algo, es un signo de alarma de algo que algo está pasando, simplemente. La soliloquia, la persona habla sola, en voz alta, como si estuviera haciendo un monólogo. ¿Queda claro la diferencia entre musitación, musitar, y la soliloquia, hablar solo? Sí. Muy bien. Neologismo. Es un concepto también muy fácil de comprender. Neologismo es que la persona inventa palabras que no existen. Es patognomónico de las personas que consumen sustancias psicoactivas o en algunos cuadros de esquizofrenia, pero más que todo en el consumo de sustancias psicoactivas. Inventan palabras y los cuadros más crónicos eh, de demencia también se ve el neologismo. Entonces, ya yo sabiendo esta característica, yo enseguida ubico al paciente en una raya, lo ubico en una línea. Digo, epa, demostró este signo, estos dos signos, enseguida lo voy clasificando. Epa, este paciente no es esquizofrénico, este paciente lo que hay una posible alteración del estado de ánimo. Habría que analizar qué trastorno del estado de ánimo puede ser. O este paciente parece que consume sustancias psicoactivas. ¿Por qué? Por los síntomas que el paciente me muestra. Es una cosa que no puede ocultar el paciente. ¿Sí? Tarde o temprano saca a la luz. Muy bien. La ensalada de palabras. La ensalada de palabras es un grado mayor de la taquilalia o la logorrea. Y es que no se le entiende a la persona qué es lo que dice. Tiene una ensalada. Por eso se le dice ensalada de palabras. Porque la persona no es clara con lo que dice. Dice muchas cosas, pero no se le entiende nada, nada, nada. En la taquilalia se le entiende algo. En la ensalada de palabras no se le entiende nada. Entonces, es muy patognomónico de los cuadros de esquizofrenia y las personas que consumen sustancias psicoactivas, pero con un grado avanzado de consumo. Entonces, la persona te dice, es que yo fui a visitar a María Paulina. Me dejó en visto. No, pero más tarde voy a la casa y desayuno. No me gusta el almuerzo. En la noche voy a hacer el café. Mira que Pablo me estaba diciendo que tú lo dejaste plantado, pero mi mamá no le gusta hacer chocolate. Y yo le digo a ella, ¿por qué no me das chocolate si el chocolate me gusta? Sí. Ese es el tema de la ensalada de palabras con los pacientes. Es muy patognomónico de los cuadros de esquizofrenia y los cuadros más avanzados de su consumo de sustancias psicoactivas, el SPA. La ecolalia, ecolalia, eco. ¿Por qué le digo esto? Para que hagan la asociación de aprendérmelo, porque fue la forma como yo me lo aprendí. Eco, de eso que suena, ¿no? Que retumba. Los que nos criamos en fincas, bueno, yo no me crié en fincas, los que pudimos acceder a fincas de la abuela, del tío, hay unas cosas que se llaman venas,
Hay unos lugares donde uno dice una palabra, dice Juan y se repite Juan, Juan, Juan. Bueno, eso es lo que es la ecolalia, que la persona repite la frase o palabra que que le dice el evaluador o que le dice otra persona. Entonces es muy patognomónico del autismo. En el autismo se ve la ecolalia. Entonces la persona que tenga ecolalia también es muy patognomónico en los cuadros demenciales en los adultos, por ejemplo, pero un niño que me diga ecolalia, yo digo, epa, esto está raro aquí. Enseguida me lleva a pensar en la clasificación de autismo, del espectro autista. No es que voy a decir que el niño tenga autismo, no. Es un síntoma semiológico que enseguida veo la ecolalia en la consulta. Entonces yo digo, epa, vamos a ver qué pasa, qué más síntomas muestra para mirar si lo encajamos o no comenzamos a pensar sobre el chico sobre autismo. Entonces, hay trastornos ahí está la semiología psiquiátrica de lenguaje, pensamiento, memoria, sensopercepción, atención, conducta motora, juicio y raciocinio, conciencia, básicamente esas son las semiologías. Una cosa es la semiología psiquiátrica, los trastornos de semiología psiquiátrica que son para conocer los signos y síntomas del paciente, y otra cosa son los diagnósticos clínicos del DSM y la CIE. O sea, no se confundan, son dos cosas diferentes. La semiología psiquiátrica es el conjunto de signos y síntomas patológicos que me llevan a pensar a mí sobre las características de una patología. Y el CIE, ahora en su versión 11 y el DSM-5 es el diagnóstico como tal. O sea, el espectro autista que está por grado 1, grado 2, grado 3, tiene unas características. Eso viene siendo la semiología. Si usted conoce semiología psiquiátrica, enseguida usted ubica al paciente, epa, esto va por acá, más o menos, me está cumpliendo las categorías del autismo, tiene esto, tiene esto, tiene esto. Lo mismo para todos los trastornos. Esa es la importancia de conocer semiología. Quien no conoce semiología o sea, no va a saber diagnosticar nunca. No va a saber diagnosticar nunca. Preguntas, dudas. No, profe, la verdad, todo me quedó. Y el último concepto, que es la coprolalia. Copro. Recuerden que la copro es un término que se ha utilizado mucho en la microbiología, la bacteriología, coprológico. Cuando te dicen a ti, te voy a mandar un examen coprológico de las heces, ¿no? Eso que es sucio. Entonces, coprológico es muy patognomónico de las personas con escasa educación, las personas más vulnerables, con patrón de comportamiento impulsivo, agresivo, y se ve mucho en las personas con consumo de sustancias psicoactivas también, en algunos cuadros demenciales, en la fase 2 del Alzheimer, en la fase 2 más que todo, no en la fase 1, sino en la fase 2, porque la persona dice vulgaridades, dice malas palabras, lenguaje inadecuado. Y eres un hijo de la... Y entonces uno ve profesionales de la psicología con este vocabulario. Hay que ser y parecer en este mundo de la psicología, muchachos. Hay que comenzar a meterse en este cuerpo del psicólogo y dejar ese cuerpo dirán algunos amigos, de habitantes de calle o de vendedores de corabasto, no sé. Entonces, hay que meterse en este cuerpo de psicólogo. Entonces, ya usted no va a decir más lenguaje vulgar o malas palabras, sino coprolalia, ¿no? Entonces, el tema de la coprolalia es muy relacionado con las personas que consumen SPAP, con algunos cuadros en las segundas instancias, más que todo en el Alzheimer, y es muy patognomónico de las personas vulnerables. Tienen esa tendencia a utilizar mucho el lenguaje vulgar. Es una forma de desahogarse. Muy bien. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Grupo, dudas, quejas, reclamos. Profe, de pronto en la musitación, ¿Sí? pues entendí el tema, pero entonces sería entonces como una murmuración pequeña de una persona. Pues, Ajá. Es murmurar, pero no hay una expresión de lenguaje, no hay sonido.
Ah, ok. Ya. No hay sonido porque no hay sonido, esa es la clave. Esa es la clave. Yo le estaba Ok. mostrando, que es una cosa medio extraña. En la presentación, le estaba mostrando otra presentación, bueno, que también. Pero la presentación es esta. Esta es la presentación oficial de esta clase. Es esto, todo lo que vamos a ver, todo esto que estamos viendo, todo esto. Muy bien. ¿Dudas, preguntas para finalizar esta parte? Grupo. ¿Dudas, preguntas? No, profe. Bueno, muy bien. Vamos ya aprendiendo jueguitos. Por ejemplo, en el trastorno del curso del pensamiento hay un trastorno que se llama Bradisic, que es el entecimiento también. Entonces, en el lenguaje tenemos un trastorno que ya vimos que es la bradilalia. Entonces, el paciente que tenga bradilalia y bradisiquia, positivo para depresión, por ejemplo. Bueno, eso lo vamos a ir viendo. Dios los bendiga a todos. Espero que si van a aprender algo de esta clase, por favor, que sea semiología psiquiátrica. Por favor, muchachos. Profe, bendiciones para usted también. Amén. No, yo me quedo aquí porque esto es un día largo. Bueno, abrazo a todos. También, para usted. Muchísimas gracias. Un Recuerden bonito que día. la otra semana tenemos el trabajo. Profe, la entrega del trabajo, tenemos otro trabajo.